Vamos a ver a continuación las fuentes de la esclavitud, es decir, aquellos hechos a partir de los cuales se generaba la condición de esclavo en Roma. Como regla general, podríamos distinguir entre las fuentes vinculadas al nacimiento, es decir, la esclavitud por nacimiento, y la esclavitud causada por hechos posteriores al nacimiento. Con respecto a la primera categoría, es decir, la esclavitud generada por nacimiento, se partía en el derecho romano de la siguiente regla, y es que de una mujer esclava en el momento del parto nace necesariamente un niño que es esclavo. Es decir, la condición jurídica de la madre en el momento del parto determinaba también la condición jurídica del niño. Este principio, que durante mucho tiempo fue la regla, tuvo una modificación en el final del ciclo del derecho romano, en el llamado período del derecho justinianeo. Ya hemos hablado de las fuentes del derecho romano y en particular de la recopilación del emperador Justiniano realizada en el siglo VI después de Cristo, oportunidad o tiempo en el cual se llegó a establecer que si durante la gestación, es decir, si en los 9 meses de embarazo la mujer había dejado momentáneamente de ser esclava, aunque después cayera nuevamente en dicha condición y fuera esclava en el momento del parto, el niño igualmente nacía libre porque en algún momento del periodo de gestación, por consecuencia de la libertad de la madre, él también había sido libre. Entre los hechos posteriores al nacimiento tenemos que distinguir 5. El típico y uno de los más importantes fue el cautiverio, es decir, la esclavitud originada por la guerra, como consecuencia de la derrota en una determinada guerra. El derecho de la guerra, el jus bellum, establecía el pleno derecho del vencedor sobre el vencido, lo que incluía el derecho de vida o muerte sobre él y sobre su familia. En el derecho romano, y también en el derecho actual, por consecuencia, siempre existió un principio de acuerdo al que el que puede lo más también puede lo menos. Razonando de esta manera, si el vencedor tenía derecho de vida o muerte sobre el vencido, con más motivo o razón lo tenía respecto de su libertad. Es decir, el vencedor podía matar al vencido o podía convertirlo en esclavo y aprovechar de su fuerza de trabajo. Los vencidos en general tenían la posibilidad de evitar la esclavitud solo en la medida que se pagara un rescate por ellos, es decir, que otros integrantes de ese pueblo vencido hicieran un acuerdo económico con una fuerte contribución pagando a los romanos por la libertad de quien de otro modo terminaba como prisionero y por ende como esclavo. Pero en general la suerte de los vencidos en la guerra era que terminaban ellos y su familia por consecuencia como esclavos de los romanos. Esto funcionaba perfectamente cuando el vencido era perteneciente a un pueblo que combatía contra los romanos. Pero el derecho romano no admitía la posibilidad de esclavitud de un romano, es decir, de uno propio, y es así que una ley del año 79 a.C., la Lex Cornelia de esclavos, Lex Cornelia de captivis, introdujo una ficción por la cual se consideraba desde el punto de vista del derecho romano que aquel romano que hubiese caído en manos de un extranjero como esclavo se le consideraba muerto un instante antes de producirse la captura, de modo que jurídicamente se lo consideraba muerto pero libre, libre a todos los efectos. Por ejemplo, si regresaba a Roma por propia suerte o por el rescate de otros romanos, en ese caso recuperaba todos sus derechos. Esto lo estableció otra norma que introdujo el llamado jus post liminium, que era una ficción de signo contrario que la anterior. Por la primera ficción, la de la Lex Cornelia de esclavos, se consideraba al romano muerto un instante antes de haber perdido la libertad. En virtud del jus post liminium, se consideraba que el romano que regresara de su periodo de esclavitud en el extranjero recobraba su condición jurídica en el momento en que ponía un pie nuevamente en tierra romana. La segunda fuente dentro de estos hechos posteriores al nacimiento era la venta.
Por ejemplo, se consideraba que un romano que se hiciera pasar por esclavo para cobrar una determinada cantidad de dinero y luego en fraude a quien pagara el precio por él, le invocara la libertad, es decir, argumentara la libertad luego de haber recibido el dinero, por decisión de un magistrado quedaba como esclavo. Es decir, que aquel que en fraude a una persona de buena fe se hacía pasar o se hacía vender como esclavo para cobrar y luego reclamar la libertad, era finalmente esclavo por el hecho de haber cometido ese fraude. Un tercer hecho posterior al nacimiento que generaba la esclavitud era la existencia de deudas. La esclavitud por deudas existió en el mundo antiguo, tanto entre los atenienses como entre los romanos y en otros pueblos. Los atenienses fueron los primeros en que dispusieron que no podía haber esclavitud por deudas para los ciudadanos de Atenas. Los romanos imitaron esta solución siglos después y durante todo un periodo, desde la fundación de la ciudad hasta la ley que abolió la esclavitud por deudas, el que fuera insolvente podía perfectamente caer en la condición de esclavo, es decir, que tenía que responder ante el acreedor con su fuerza de trabajo y trabajando para él como esclavo. Un cuarto hecho posterior al nacimiento que generaba la esclavitud era la omisión en el registro de los libres, es decir, la omisión de inscripción en el censo. El censo se realizaba en Roma cada 5 años con el objetivo de tener un registro completo de las personas libres y de sus bienes. Y aquel que siendo libre omitiera la inscripción en el censo corría el riesgo de que alguien lo señalara como esclavo y al no tener la inscripción que operara como prueba en su favor, quedaba, por lo tanto, en condición de esclavo. Y un último factor, un último hecho posterior al nacimiento que generaba la esclavitud era el llamado indelectus, es decir, aquel que siendo llamado a las armas, es decir, aquel que siendo convocado a la leva para defender a la patria, se rehusara, se negara a hacerlo. Y como consecuencia de esta falta al deber de servicio a la patria, el que se negara a ir a la guerra quedaba en condición de esclavo.